Hola a todos, bueno, mi nombre es Matías Ciaschi. Entonces la clase de hoy lo que vamos a estar viendo es el último trabajo práctico que hace referencia a la clase que vimos de política comercial bajo competencia imperfecta, es decir, en un contexto de poder de mercado. Entonces vamos a querer ver un poco algunas cositas de esa clase, pero con datos. Bueno, como siempre, acá les dejo mi mail, no duden en mandar cualquier consulta. Bueno, un poco los objetivos de este trabajo práctico, como les contaba antes, es ver en datos algunos conceptos que vimos en la clase de política comercial bajo competencia imperfecta. Recuerden que ahí veíamos qué efectos tenía sobre el bienestar eh, imponer diferentes tipos de instrumentos de política comercial, como eran los aranceles o los subsidios, básicamente. Em, y veíamos de nuevo qué efectos tenía sobre el bienestar. Entonces lo que vamos a querer hacer en este trabajo práctico es replicar una parte de un artículo que está bastante relacionado a esto. Ese es el artículo de Finstra de 1989, es un artículo obviamente un poco viejo, digamos, pero está muy relacionado al tema que dimos y además no lo hace de una manera muy compleja y están los datos disponibles, algo que es importante. Pero en este caso, recuerden que en la clase teórica vimos dos casos, que era uno cuando el monopolio era local y otro cuando el monopolio era una firma extranjera. Vamos a estar viendo este último caso con datos. Entonces, la idea es ver un poco de literatura acerca de esto, de instrumento de política comercial en un contexto de competencia imperfecta. Bueno, y utilizando datos reales, datos que van a ser de Estados Unidos. Y bueno, y sobre todo sin el supuesto de competencia perfecta, que bueno, que está bueno ese supuesto para aprender los instrumentos, cómo funcionan y demás, pero sabemos que en el mundo real así no es como funciona. Entonces, vamos a usar datos reales para ver un poco cómo funciona esto, digamos. Bueno, un repaso breve de la clase anterior. Recuerden que en la clase de instrumento de política comercial, en un contexto de competencia imperfecta, lo que vimos es que básicamente, en la práctica existen dos tipos de instrumentos disponibles para los hacedores de política. Uno de ellos son los aranceles o subsidios, es decir, aranceles negativos, y el otro instrumento disponible son las cuotas de importación o los requerimientos mínimos de importación. Y algo que vimos también en la clase anterior es que en términos de bienestar, cuando medimos bienestar en el sentido de el excedente del consumidor, ya habíamos llegado a la conclusión de que siempre es conveniente, de nuevo en términos de bienestar, imponer un arancel o un subsidio respecto a imponer una cuota o un requerimiento mínimo de importación. Em, entonces, dado esto, la pregunta es, la pregunta que nos quedaba era, ¿qué conviene, arancel o subsidio? Bueno, y eso es lo que veíamos en términos teóricos y un poco lo evalúa este trabajo y me gustaría que en las respuestas del punto uno lo mencionen y que dice el autor al respecto. Pero bueno, la conveniencia de establecer un arancel o un subsidio va a depender de la forma funcional de la demanda. Más precisamente va a depender de la elasticidad de la demanda. Entonces, lo que nos preguntamos en este trabajo es, ok, bueno, los países pueden establecer aranceles o subsidios o cuotas o requerimientos mínimos de importación, pero ¿qué pasa con el tipo de cambio? Porque si nos ponemos a pensar un poco, los gobiernos también pueden afectar el tipo de cambio al que comercia el país. Entonces, bueno, puede ser otro posible instrumento de política comercial que no estamos dando. Bueno, entonces lo que queremos ver en este trabajo, que es lo que prueba el autor Finstra, es que existe simetría. Es decir, que en competencia imperfecta, en un contexto como el que estamos estudiando, los cambios en los tipos de cambio que se asumen permanentes o que se
se sienten como permanentes, que se perciben, perdón, como permanentes, tienen efectos idénticos en términos de los precios que reciben los consumidores a una tarifa o un arancel, como le quieran llamar. Eso es básicamente lo que quiere probar el autor, digamos. Entonces déjenme contarle un poquito del paper este, lo van a ver, lo pueden ver más en detalle leyéndolo, pero déjenme contarles un poquito, van a ver que está bastante bien explicado, cualquier cosa obviamente me pueden preguntar. Eh, entonces, ¿cuál es el contexto de este trabajo? Bueno, el autor se sitúa en Estados Unidos, entonces lo que nosotros considerábamos nuestro país en la clase teórica, ahora va a ser Estados Unidos, digamos, se ve desde esa perspectiva. Y entonces Estados Unidos tiene una firma extranjera que tiene poder de mercado en el mercado de Estados Unidos. Y en particular, eso pasa con firmas japonesas que comercian estos productos, autos, camiones y motos. ¿Bien? Entonces, en ese contexto, donde de nuevo hay firmas japonesas con poder de mercado en Estados Unidos, el autor evalúa el pass-through, es decir, cómo se trasladan los precios de las tarifas y de los cambios en el tipo de cambio a los precios que finalmente ven los consumidores. Y lo que dice el autor es que este traspaso a los precios que ven los consumidores es idéntico si utilizamos tarifas o si utilizamos cambios en el tipo de cambio. Sobre todo, eso ocurre cuando miramos el largo plazo. Entonces, en términos de lo que hace el paper, tenemos una firma extranjera que lo que hace es maximizar beneficios, como cualquier firma, digamos, y lo que va a elegir es este parámetro P, que es el precio de importación, es decir, el precio al que ofrece esta firma este bien o los bienes en el mercado mundial. Y fíjense que tenemos una parte, toda esta parte van a ser los ingresos y toda esta parte van a ser los costos de la firma. Y los ingresos vienen dados por E, que es el tipo de cambio esperado, que es algo que puede cambiar en este caso Estados Unidos, nuestro país. P, que es, como les decía, el precio de importación. Y X, que es la demanda de importaciones, que a su vez depende del precio de importación P, de Q, que es el precio doméstico de estos bienes, y del ingreso que tienen los consumidores domésticos. Bien, esto básicamente es cuando hacemos P por X o P por Q, es el ingreso total de la firma. Y por el lado de los costos, que es esta parte de la ecuación, tenemos una función de costo de producción que es phi x, que depende de x, que es la cantidad, que básicamente es la demanda de importaciones, por W, que básicamente es como si fuese el salario o la retribución a todos los factores que utiliza esta firma para producir. Entonces todo esto, phi x por W asterisco, son los costos de producción de la firma. Y lo que se puede ver ahí es que entonces la firma elige P y obtenemos un P óptimo, que es una función del precio local, del ingreso local, y esto que sería W, que es básicamente es el precio de cada unidad de factor en Japón, en el país extranjero, sobre el tipo de cambio, es decir, expresado en la moneda local, digamos, en este caso dólares de Estados Unidos. Bueno, después el autor hace algunas cosas más matemáticamente, pero lo que le importa es obtener esta elasticidad, o en realidad esta derivada parcial del cambio del precio cuando cambian los costos de producción. De nuevo, como es W, no es W estrella, eh, entonces W es W estrella sobre E, es decir, son los costos unitarios expresados en moneda local. Que bueno, esta derivada tiene esta expresión, y acá es un poco lo que yo les contaba, que estaría bueno que lo desarrollen un poco en el TP, que es que este cambio, en definitiva, depende de qué tipo de demanda tenemos. ¿Por qué? Porque en este cambio tenemos dos factores importantes. Uno es esta eta, digamos, que parece una N, que es la elasticidad de demanda, y después tenemos R, que es el ingreso marginal de la,
de la, de la firma. Y bueno, y este cociente que está entre paréntesis RPP sobre R es la elasticidad del ingreso marginal respecto al precio. Pero bueno, esto lo van a ver bien. El punto es que al fin y al cabo, esta derivada, el signo de esta derivada, que depende crucialmente del signo de este parámetro, va a depender de la elasticidad de la demanda de importaciones respecto al precio, que es este eta P, digamos. Esto es, si bien al final en la, ¿cómo se llama? Cuando hagamos las estimaciones, en realidad esto no nos va a importar tanto, pero digo, esto se los muestro para que vean que el autor está teniendo en cuenta todo lo que vimos nosotros acerca de eh, cómo afecta la forma funcional de la demanda a las implicancias que tienen los instrumentos de política comercial en el bienestar. Bien, entonces lo que hace después el autor es agarra de nuevo este problema de maximización de la firma, pero ahora en vez de usar los precios, a los precios le va a incorporar las tarifas. Y fíjense que haciendo un poquito de álgebra, que es muy sencilla, lo van a ver ahí, termina teniendo una expresión como esta, que la firma sigue maximizando beneficios, eligiendo precio, el precio de importación, pero ahora tenemos adelante, esto en realidad como es una constante puede estar acá adentro, pero se los puse igual a como está en el paper. Tenemos el tipo de cambio esperado sobre 1 más tau, tau es la tarifa. Entonces tenemos el precio que establece la firma por la cantidad que vende, menos los costos, y fíjense que ahora los costos antes eran W estrella, y ahora son W estrella por sobre E, así los pasamos a W sin estrella, multiplicado por 1 más tau. ¿Por qué? Porque ahora la firma incorpora dentro de sus costos a este 1 más tau, digamos, que es el arancel. Y lo que se puede ver es que, fíjense que antes lo que obteníamos era que el precio dependía de los costos unitarios de los factores para la firma extranjera, expresados en moneda local, por eso dividido E, también dependían del precio local y del ingreso local, y ahora dependen de nuevo del precio local, del ingreso local, y dependen de nuevo de W sobre E, pero ahora multiplicado, perdón, por 1 más tau, que es la tarifa. Entonces lo que queremos básicamente es estimar esta ecuación, que es lo que les digo acá, para cada año de los datos que tenemos disponibles, y expresada en logaritmos, que básicamente pasando esto a logaritmos tenemos una expresión como esta, donde tenemos el logaritmo del precio, es este CT, que ahora les cuento un poco qué es, pero tenemos, fíjense, el logaritmo de W sobre E, el logaritmo... perdón, el logaritmo de 1 más tau, el logaritmo de q, el logaritmo de i, digamos cada uno de estos elementos. Y fíjense que se le agrega este término CT, que básicamente CT es para introducir las cuestiones temporales, o dicho más específicamente, incorporar tendencias. CT va a ser C0 más C1, son parámetros esto, ¿no? Un parámetro, digamos, un parámetro que no depende de t, un parámetro que sí depende de t y un parámetro que depende de t al cuadrado. Esto es solamente para evaluar tendencias temporales que en la base, fíjense, se van a fijar que se llaman lags. ¿Bien? Pero bueno, esto todavía no es suficiente para ver lo que queremos estimar, porque dijimos que, porque hay un tema con el E, que dijimos que E no es el tipo de cambio en sí, sino que es el tipo de cambio esperado. Entonces, lo que nos falta es expresar E de otra forma, que es, de nuevo, que dependa no del tipo de cambio esperado, sino del tipo de cambio que puede elegir como llaman, el gobierno, digamos, en cada momento. Entonces, el autor lo que supone es que el tipo de cambio esperado, de nuevo, ese ET, es una función del tipo de cambio actual, que lo llama ST, y del tipo de cambio anterior, de momentos anteriores, es decir, de ST-1. Básicamente, entonces, el logaritmo de ET, perdón, es la sumatoria
desde el momento I0 hasta el momento K. Después ellos van a tomar solo 3 momentos, digamos, de lambda I, que es un ponderador, del logaritmo del tipo de cambio en cada momento. Por ejemplo, supongamos un ejemplo muy fácil. Supongamos que I va de 0 hasta 1. Entonces tenemos dos valores del tipo de cambio, que va a ser ST y ST menos 1, digamos. Entonces simplemente esto sería un promedio ponderado de esos dos momentos, digamos, donde la ponderación de cada momento se da por este lambda i. Si este lambda i fuese 0,5 y ponderaríamos a la observación en t y en t-1 de igual manera, 0,5 en cada una, entonces simplemente el tipo de cambio esperado sería el promedio del tipo de cambio en el momento t, es decir, en el momento actual, y en el momento t-1, o sea, un momento hacia atrás. Entonces, incorporando esto, lo que nos queda es esta ecuación, que fíjense que es igual a la ecuación que vimos antes. Tenemos de nuevo al CT, tenemos el logaritmo de tau, el logaritmo de Q, el logaritmo de I, pero ahora esta parte, fíjense, que llamamos alfa por logaritmo de W asterisco sobre E, que es lo mismo que W, eh, ahora se expresa de esta manera. En vez de poner W asterisco sobre E, ponemos W asterisco sobre S, que es el tipo de cambio real. No quiere decir real porque parece descontado de inflación, tipo de cambio que, ha- que efectivamente ocurrió, digamos. eh, pero esto hecho sumatoria, digamos. Entonces, y ponderado por estos beta. Entonces, de nuevo, acá se incorpora, fíjense que lo único que hicimos es cambiar el E que teníamos antes por los ST menos I y lo sumamos. ¿Y de qué forma lo sumamos? Bueno, ponderadamente por estos beta I. Acá yo lo dejé como beta I, pero no me gusta mucho porque también tenemos un beta acá. Entonces, cuando tenga subíndice beta acá, es porque hace referencia a esta parte de la ecuación y no a la parte de tau, digamos, que es de la tarifa, ¿bien? Y por último, el autor lo que supone es que esta sumatoria de los beta, que son cómo se pondera cada uno de los tipos de cambio, actuales y pasados, es de esta forma, digamos. Tiene esta forma de 5 por el tipo de cambio actual, que sería A, 10 por el tipo de cambio en un momento anterior y 30 por el tipo de cambio en 2 momentos anteriores, que básicamente les cuento, luego de hacer la regresión, ustedes tienen que poner exactamente esto en Stata y les va a calcular este parámetro beta, que es la suma ponderada de cada uno de los betas de cada momento del tipo de cambio, digamos. Espero que se entienda, digamos. Entiendo que es medio raro esto, pero después de hacer la regresión ponen esto y les da el coeficiente, porque acá básicamente en la regresión van a estar calculando varios coeficientes. De hecho, van a calcular tres y va a ser beta 1, beta 2, beta 3, y este comando en Stata lo que hace es em, hacer como la suma, efectivamente hace la suma ponderada, y el autor lo que dice es que hay que hacerlo de esta forma, poniéndole estos valores, digamos. Em, Cualquier cosa igual me preguntan, pero también está explicado en el paper. Entonces, lo que queremos hacer es estimar este modelo utilizando los datos de Finstra. Y yo lo que les voy a pasar son 3 bases de datos diferentes, una para autos, otra para camiones y otras para motos. Y esa base de datos son de trimestral, es decir, vamos a tener una observación por trimestre. Algo importante es con los autos, que en realidad durante el tiempo de análisis, durante el periodo de análisis que vamos a tener, no ocurrieron cambios en las tarifas de los autos. Por lo tanto, es como algo así como un grupo de control, digamos. O sea, sobre autos, Finstra, el autor, solo va a ver el efecto de cambios en los tipos de cambio y no cambios en las tarifas, porque de nuevo, las tarifas sobre los autos no cambiaron en el periodo de análisis. Y eso es una forma también de darle, se dice robustez a los resultados, como darle mayor fuerza a los resultados.
es una forma de decir, bueno, mira, incluso acá, donde no cambiaron las tarifas y solo cambió el tipo de cambio, también encuentro esto que estoy buscando. Y déjenme mostrar un poquitito cómo son estos datos en detalle. Son 2 segundos, creo que están ahí viendo. Fíjense que tenemos, estos datos están ordenados por tiempo, digamos, esta variable tiempo, como la base en realidad está recortada de otra base, empieza en el momento 17 y termina en el momento 44. Y estos son los datos para las motos. Y fíjense que tenemos datos de ingreso de local, perdón, de precios, que este sería P. Tenemos el precio local, que sería Q, el precio en otro país, y estos lags, que son los que les contaba, esos C0 más C1 más C2. Y esto, crucialmente, esto es lo importante, digamos, son las tarifas. Y fíjense que desde el momento 17, desde la primera observación, hasta este momento 37, no había tarifas sobre las motos. Sin embargo, después sí se empieza a poner una tarifa. Bien, recuerden, creo que yo ya les dije, igual acá yo en las bases, fíjense que les dejé, cada una de las variables tiene su etiqueta y dice bien qué es cada una. Yo creo que les va a ser fácil identificar esto respecto a la tabla que después tienen que estimar, cualquier cosa me dicen. Pero bueno, volviendo ¿cómo se llama? A la presentación, lo que tienen que hacer es estimar las primeras 3 columnas de la tabla 1 de Finstra. Ahí igual lo dice en el trabajo práctico. Y bueno, y la idea también es que expliquen un poco, que expliquen básicamente los resultados, básicamente si se cumple esta hipótesis de simetría, qué resultados se encuentran y demás. Y estaría bueno que hagan por lo menos una pequeña relación, un parrafito sobre lo que vimos en clase. Y de hecho, en el punto 3 se pide específicamente eso, en realidad más que un parrafito, que desarrollen lo que puedan, digamos, al respecto, digamos. Estaría bien hacer un pequeño resumen de lo que vimos en clase, que es lo que estuvimos hablando en esta clase al principio, y relacionarlo un poco con lo que vimos ahora. Y bueno, simplemente esta es la referencia al paper de Finstra, que igualmente se lo voy a pasar. Así que bueno, cualquier cosa, obviamente me pueden preguntar y nada, espero que estén bien.